Ya he comentado en algún otro episodio de Café y Hierros cómo al ser humano le gusta polarizar en absolutamente todo. Como siempre vamos o a lo blanco o a lo negro, no nos solemos quedar en el punto medio, aunque muchas veces deberíamos de hacerlo. Sin duda es una de las mejores alternativas, como digo, en muchas ocasiones. Y con el tema de los carbohidratos, con el tema de las grasas, con el tema de qué dieta es la mejor, bueno, pues no iba a ocurrir menos. Hoy en este episodio no me quiero meter en ese berenjenal de empezar a decir si una dieta más alta en grasas o más alta en carbohidratos es mejor o peor, pero voy a hablar un poco acerca de los picos de glucosa, sobre todo de la frecuencia de comidas al día, cómo influye esto, de si realmente es tan poco saludable el hecho de tener picos de glucosa, y vamos a ver hasta qué punto una dieta alta en grasas sería una buena opción para mantener esto a raya. Así que bienvenidos una semana más al podcast. Mi nombre es Iván Llamazares. Como siempre me encontráis en lifters.es, la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email. Así que si quieres aprender más acerca de entrenamiento de fuerza, para montar tu gimnasio en casa, para crear tus propias rutinas, para alimentarte mejor, ahí te puedes apuntar y como digo cada semana, te escribo para enviarte nueva información. Y a ver, había pensado en hacer un episodio hablando de los picos de glucosa principalmente porque lo cierto es que en los últimos años pues tenemos diferentes puntos de vista acerca de los mismos. Hay personas que dicen que no son tan malos, hay personas que dicen que son lo peor que puede ocurrir. Y hablando de los picos de glucosa, lo cierto es que son algo normal, son algo natural, es algo totalmente saludable. Es decir, si yo hago una comida rica en carbohidratos, es normal que tenga cierta elevación de la glucosa y no pasa absolutamente nada. No quiere decir que esté enfermo, no quiere decir que sea una persona poco saludable, que vaya a tener ciertas enfermedades en un futuro, lo que sea. Es decir, no pasa absolutamente nada. Es algo totalmente normal, es algo que produce el cuerpo y que, de lo contrario, en el caso de que, por ejemplo, hiciésemos una comida rica en carbohidratos y no se elevara la glucosa, pues en ese caso sí que tendríamos un problema. Así que partiendo de esta base, partiendo de que es algo normal, es algo habitual y de hecho no deberíamos de darle demasiadas vueltas, hay un aspecto que sí que considero importante y que muchas veces se malinterpreta y es el del índice glucémico. Habréis escuchado muchas veces eso de este alimento es poco saludable porque tiene un índice glucémico alto. En cambio, este otro alimento es mucho mejor porque tiene un índice glucémico más bajo. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Bueno, pues es verdad que a mayor índice glucémico, en teoría, y como digo, solo en teoría, vamos a elevar más la glucosa en sangre al hacer una comida. Pero sabemos que también normalmente cuando hacemos una comida no solamente metemos un alimento en concreto, sino que lo mezclamos con otras fuentes como pueden ser proteínas o grasas y en este caso el índice glucémico baja. Por lo tanto, yo no tendría tan en cuenta el índice glucémico de un alimento, sino más bien la comida que voy a hacer en sí. Es decir, no es lo mismo hacer una comida alta en carbohidratos pero que tenga también, por ejemplo, un poco de pescado azul, aceite de oliva, frutos secos, que tenga bastante proteína. En definitiva, no es lo mismo hacer esa comida que únicamente ingerir carbohidratos de alto índice glucémico. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que el índice glucémico como tal en sí, este marcador no nos dice nada, principalmente porque no es lo mismo consumir un alimento con un alto índice glucémico, pero en muy poquita cantidad, que un alimento con muy bajo índice glucémico en mucha cantidad. Aquí ya hablaríamos, por ejemplo, de la carga glucémica, que bajo mi punto de vista es un término bastante más acertado y que hace referencia principalmente, como digo, no solo al índice glucémico del alimento en sí, sino también a la cantidad que comemos del mismo. Por ejemplo, podemos decir que una fruta en concreto tiene un alto índice glucémico, pero es verdad que nos comemos una fruta, no nos comemos 10 kilos de frutas. Entonces, en este caso, la carga glucémica es baja. En cambio, por ejemplo, podemos decir que un alimento con un índice glucémico que sea medio, a priori pensamos que es más saludable, pensamos que es mejor, que podemos comer más. En cambio, la carga glucémica es más elevada porque precisamente estamos consumiendo más cantidad. Así que en este caso no deberíamos de fijarnos tanto en el índice glucémico, sino más bien en la carga glucémica, es decir, la cantidad de alimento que comemos. Y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que las comidas son una mezcla, por lo general, de los tres macronutrientes, tanto de carbohidratos como de proteína como de grasa, y por lo tanto el índice glucémico varía. Luego pasaríamos a la frecuencia de comidas que podemos hacer al día. En este caso, hay muchas personas que optan por hacer varias comidas al día, que es lo que tradicionalmente se ha dicho desde hace un montón de años, para mantener el hambre a raya, para mantener
unos niveles de glucosa en sangre más o menos estables, para perder peso de manera un poco más controlada. Lo cierto es que a día de hoy sabemos que independientemente del número de comidas que hagamos al día, lo más importante es llegar a unos requerimientos mínimos, es decir, necesitamos cubrir unas cantidades de proteína, unas cantidades de grasa saludable, unas cantidades de vitaminas, de minerales, y a partir de ahí, si esto lo puedes hacer en 3 comidas, 4 o 5, pues los resultados van a variar poco. Por otra parte, lo cierto es que si consumimos bastantes carbohidratos y hacemos varias comidas al día, pues obviamente vamos a tener mayores picos de glucosa, y esto, dependiendo del tipo de persona que seamos, pues será más o menos conveniente. Es decir, no es lo mismo una persona deportista que entrena fuerza 3-4 veces por semana, que luego se mueve bastante, que hace bastantes pasos diarios, en definitiva, que quema muchas calorías a lo largo del día, que una persona sedentaria que está todo el día en el sofá, que por ejemplo tiene un trabajo de oficina, que da muy pocos pasos al día, que luego no entrena fuerza. Obviamente esta segunda persona tiene una peor sensibilidad a la insulina, asimila mucho peor los carbohidratos, y hacer varias comidas al día y que encima estas comidas sean ricas en carbohidratos, pues no es la mejor opción del mundo. En cambio, en el primer ejemplo que decía de la persona deportista que entrena fuerza, que se mueve bastante, que quema bastantes calorías a lo largo del día, esta persona no solamente puede hacer varias comidas al día, sino que además se va a beneficiar de que en esas comidas haya carbohidratos de cara a una mejor recuperación y un mayor rendimiento en los entrenamientos. Por lo tanto, como veis, realmente depende de varias cosas y no podemos decir que los picos de glucosa son malos, porque son algo natural, son algo normal. De hecho, deberían de ocurrir sí o sí. Cuando consumimos, por ejemplo, proteína o grasa, también se eleva la glucosa, pero mucho menos que cuando, por ejemplo, consumimos carbohidratos. Y lo más importante es atender al tipo de actividad que realizamos cada día para elegir no solamente la frecuencia de comidas que hacemos, sino también la composición de las mismas. Es decir, mi recomendación para una persona sedentaria es que haga, por ejemplo, 2-3 comidas al día, quizás como mucho 4, y que no incluya muchos carbohidratos porque no se va a beneficiar de los mismos. De hecho, recomendaría a esta persona que empezara a hacer un poco más de actividad, que entrenase fuerza al menos 2 veces a la semana, con una rutina de cuerpo completo. En definitiva, habría que empezar a cambiar ciertos hábitos. En cambio, para esa persona deportista que ya tiene buenos hábitos, que ya se mueve bastante y que entrena fuerza, pues obviamente aquí la recomendación es bastante diferente y la frecuencia de comidas puede ir desde las 3 al día, por ejemplo, se pueden hacer menos, pero en muchos casos al tener que incluir bastantes calorías, pues no es algo asequible, pero se pueden hacer, como digo, desde las 3 hasta las 4 o 5, quizás más de 5, pues no es necesario en la mayoría de los casos. Y además se va a beneficiar de incluir bastantes carbohidratos alrededor del entrenamiento, que obviamente cuando los incluya va a tener ese pico de glucosa, pero se va a beneficiar del mismo y además, como digo, va a ser muy receptivo para acumular glucógeno muscular, que es de lo que se trata. Por lo tanto, la pregunta a la que podríamos llegar es ¿cómo mejorar los niveles de glucosa en sangre? Bueno, pues está claro, haciendo más ejercicio físico, entrenando fuerza, no teniendo miedo a los carbohidratos. En los últimos años ha habido una corriente muy carbofóbica en la que se tiende a pensar que más carbohidratos significan necesariamente más acumulación de grasa, y esto, como hemos visto, depende también de varios factores y de nuestro estilo de vida. Por lo tanto, es algo habitual, es algo normal tener picos de glucosa, pero obviamente, y dependiendo del contexto, nos vamos a beneficiar más o menos de incluir esos carbohidratos. Así que no le tengamos miedo a los mismos, simplemente hagamos más actividad física, entrenemos fuerza, hagamos ayuno intermitente de vez en cuando para mantener esa flexibilidad metabólica y atendamos también a la frecuencia de comidas que hacemos, ajustándolo a nuestras preferencias. Por ejemplo, yo en mi caso hago 3 comidas al día porque es lo que mejor se ajusta a mis necesidades, es como mejor me encuentro. Además tengo un montón de tiempo para hacer otras cosas, para no estar pendiente de llevarme por ahí cualquier cosa, un bocadillo, un tupper, lo que sea. Entonces, en este caso, para mí 3 comidas es lo ideal. Hay personas que con 4 se encuentran bien, personas que incluso con 2 o con 1 también. En casos en los cuales necesitamos perder un poco de peso y con 1 podemos ingerir las calorías suficientes, bueno, pues en este caso se podría hacer, aunque son casos minoritarios. Pero bueno, la conclusión de todo esto y a lo que quería llegar es que no polaricemos en este aspecto de decir los carbohidratos son malos, los carbohidratos son lo mejor del mundo, una dieta alta en grasa es lo mejor del mundo, una dieta alta en grasa es lo peor del mundo. En definitiva, depende mucho del contexto, pero los picos de glucosa a grandes rasgos son lo más normal del mundo. Eso quiere decir que nuestro cuerpo funciona correctamente
y lo más importante es modificar nuestros hábitos para aprovechar al máximo los nutrientes de cada comida. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y entretenido. Ya sabes que si me quieres echar una mano, lo puedes compartir con cualquier persona a la que creas que le puede interesar este tema. Y si te ha gustado, déjate un me gusta, tanto en Spotify, Apple Podcasts, allí donde me escuches, porque eso me motiva a seguir grabando estos episodios cada semana. Nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. ¡Chao!